En este episodio, Liliana Mejía nos cuenta cómo alinear tu propósito de vida con tu propósito laboral puede transformar tu experiencia en el trabajo y ayudarte a desarrollar tus habilidades. Nos habla sobre la importancia del autoconocimiento, la coherencia en las empresas y cómo los líderes deben ser transparentes. Además, destaca cómo la formación continua y la tecnología impulsan tu crecimiento personal y profesional. No te pierdas este episodio lleno de ideas frescas para potenciar tu propósito y liderazgo, aquí en Navegantes. A veces preferimos estar insatisfechos, estar desmotivados, que hacernos a un lado porque sabemos que no conectamos con esa cultura. Entonces es una decisión compleja, pero sí tenemos que ir trabajando desde allí, sin renunciar, mirar cómo puedo mejorar, cómo puedo aplicar eso que me gusta en la empresa y si no hay posibilidad alguna, estando adentro empezar a buscar, empezar a mirar otros horizontes que me permitan conectar con mi propósito. Y ahí es importante evaluar las ofertas, porque a veces por el desespero aplicamos a cualquier vacante. Entonces no, tomémonos el tiempo también de analizar. Ese proceso de selección es para la empresa un tiempo de mirar si el candidato se ajusta, pero es también el tiempo para usted analizar con lo que ve en la entrevista, en los procesos, en todo, si realmente es la cultura que conecta con usted. Antes de navegar, súmate a la tripulación de Bitácora para acceder a nuestros eventos en vivo y presenciales, al blog y a nuestro newsletter. Regístrate ya usando el enlace en la descripción de este episodio y descubre todo sobre gestión de talento y nómina. Con Liliana vas a recibir servicios para empresas en todo lo que es acompañamiento en formación, selección y coaching para los empleados. Y para los profesionales van a recibir mentorías personalizadas para empleabilidad, para la marca personal, desde el autoconocimiento con Enneagrama Integral. Así que me pueden encontrar en redes como LinkedIn, Instagram como Liliana Mejía Roldán, en el correo info.lilianamejia@gmail.com o en el celular 316-814-5498. Y recordemos que siempre es posible hacerlo todo desde el conocimiento. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Hola a todos y todas, hoy tengo el placer de presentarles a una profesional que ha dedicado su carrera a acompañar y guiar a otros en su búsqueda de propósito laboral, lo que la ha llevado a ser una mentora en empleabilidad y marca personal. Ella ha ayudado a muchas personas a conectar su identidad con su propósito y nos va a compartir herramientas valiosas para impulsar en ese sentido a los equipos. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Julie, por esta invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, les cuento un poco más sobre nuestra invitada. Liliana es psicóloga, especialista en gerencia de desarrollo humano, tiene más de 15 años de experiencia en gestión humana y en los últimos 5 años ha trabajado intensamente con su marca personal, enfocada en ayudar a otros a descubrir y desarrollar su propósito laboral. Actualmente, a través de mentorías, procesos de formación y coaching, guía a personas para que conecten su esencia con sus objetivos profesionales. Liliana, para arrancar la conversación hablemos del concepto de propósito laboral. Es un tema que resuena mucho hoy en día, pero desde tu experiencia, ¿cómo lo defines y por qué crees que es esencial para los empleados dentro de una organización? Claro que sí. Para mí propósito, más que propósito laboral, llamémoslo propósito de vida, ¿cierto? Ese propósito de vida está conformado por esa motivación desde la esencia, eso que realmente te motiva muy adentro en tu ser, sumado a unas habilidades que te apasionan. Es decir, todos venimos con aptitudes, pero en la medida en que las estudiamos y que nos apasionan, sumado a esa motivación, digamos que es ese propósito, ese que te hace brillar, que te hace sonreír, con el cual trabajarías toda la vida, de día, de noche, a todas horas. Y ese propósito está en el medio, ese propósito
propósito de vida. Y ya está luego nuestro círculo de bienestar, donde ese propósito va a impactar a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, espiritual, etcétera. Entonces, para mí es el propósito de vida como tal, el cual debemos tener claros, que es la motivación más la suma de las habilidades que nos apasionan. Me encanta esa visión. Siento que suena un poquito utópico al inicio. Si yo llegara contigo, ¿cómo me ayudas a definir ese primer propósito? Porque tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. Con esa base todo es mucho más fácil. Pero si alguien no lo tiene muy claro. Claro que sí. Yo hace más o menos desde el 2017 conocí Enneagrama Integral, ¿cierto? Enneagrama Integral Dinámico, una herramienta muy poderosa de autoconocimiento. Digamos que muchas personas hablan del propósito y hablan desde esa razón de ser, pero más ajustado a un tema de qué sabes hacer, qué necesita la gente, qué es el Ikigai. Digamos que yo conocí el Enneagrama y empecé a entender realmente que ese propósito está asociado a la motivación. Cada uno de esos eneatipos son 9 formas diferentes de ver la vida y cada uno tiene una motivación diferente, la cual conecta realmente contigo, con ese impulso, con ese deseo. Ejemplo, el eneatipo 8 líder, su motivación es influir. Y si a ti te gusta influir y tienes las habilidades de comunicarte y te apasiona hablar, comunicarte, pues entonces finalmente tu propósito va a estar en poder ser un docente, ser un mentor, ser un formador, algo que te permita de manera positiva influir a los demás a través de esa capacidad que tienes de comunicar. Y así pasa con cada uno de los eneatipos. Entonces, cuando llegan a mí, bueno, no tengo ni idea qué quiero, para dónde voy, arrancamos por el proceso de autoconocimiento, entender cuál es esa dinámica, cuál es esa motivación arraigada a tu esencia para decir, estás en el camino correcto o definitivamente por aquí no es. Entonces muchos se han dado cuenta, esto no es lo que me gusta, y algunos toman la decisión de seguir empleados, otros de seguir emprendiendo y desde ahí empezar a vivir ese propósito de vida. Qué herramienta tan valiosa. Tal vez a las personas que están iniciando su camino laboral, creo que se evitaría uno muchas frustraciones como profesional de intentar encajar en un lugar en el que definitivamente no voy a cumplir con ese propósito. Tal cual, es una herramienta muy poderosa que ayudaría no solo en ese aspecto de conectar ese propósito personal con el laboral, sino de entender también cuál es el estilo de relacionamiento, cómo me comunico, cuál es mi centro de respuesta, es decir, soy más emocional, más analítico, más de acción, que ahí hay muchas dificultades dentro de la empresa. Entonces, si realmente tomáramos el tiempo de, venga, ¿cuál es esa motivación real de ese empleado y cómo conecta con esto? Sería mucho más fácil. Las personas, cuando uno está desde la integración, desde esa motivación, uno está al 100% de su desempeño. Entonces, uno está al máximo de su potencial, trabajando feliz, conectado, contento, pero cuando está desintegrado y no está desde eso, entonces ya se vuelve con problemas en las relaciones, más conflictos, más dificultad para solucionar los problemas. Entonces, mira, es muy clave el tener claro ese propósito. Ahí pienso un poquito en los líderes de recursos humanos porque juegan un papel muy importante para ayudar a su equipo, a cada miembro de su equipo, a que logren hacer esa alineación, ¿no? A nivel personal, a nivel empresa. ¿Cómo abordarías tú el grupo al que llegas a ayudarlo con estas herramientas? Tienes los líderes y tienes los colaboradores. ¿Cómo se ayuda a encontrar ese punto entre el propósito personal y el organizacional? Pues uno tiene que haber claramente un propósito empresarial definido, una misión, visión, unos valores, y esto debe haberse comunicado y estar permanentemente comunicándolo, y esos líderes pues desde el ejemplo también transmitirlo, ¿cierto? Porque también hemos encontrado que lastimosamente hay líderes que en vez de promulgar esos valores pues hacen todo lo contrario, entonces ser muy coherentes. Lo segundo, yo diría que desde el área de recursos humanos es también enfocarnos mucho más allá que las habilidades técnicas y esas capacidades y conocimientos, enfocarnos también en ese proceso desde el ser, ese propósito, esas habilidades, esas fortalezas que realmente te caracterizan y empezar a indagar, a ir más allá y cómo conectar eso de ese empleado con esa empresa. Entonces, claro, si yo soy una persona muy analítica, mi motivación es conocer, saber, entender el porqué de las cosas, pues claramente mi idea es poderlo ubicar en un lugar donde pueda ejercer eso, donde pueda conocer, donde pueda aprender, investigar, pero si lo pongo en un cargo donde se va a limitar a no hacer nada, a que solamente reciba indicaciones, esa persona se va a frustrar y pues no va a durar o va a hacer las cosas no al tope de su potencial y desempeño. Entonces el poder
hacer ese proceso de autoconocimiento desde competencias, habilidades técnicas, pero también cuál es tu propósito, qué te motiva, te permite conectar con ese propósito de la empresa. Entonces aquí hay un tema de que los reclutadores también tienen que ir más allá, no solamente siempre calificar lo mismo, que trabajo en equipo, que liderazgo, que no sé qué, sino qué es lo que te gusta, qué te motiva a hacer, qué te apasiona, cuáles son esos valores, cómo te imaginas, qué te sueñas, qué te hace feliz, ¿cierto? Que son preguntas que normalmente no hacemos desde el reclutamiento. Nos quedamos solo con pruebas que nos dicen, trabaja muy bien en equipo, es muy perfeccionista, tiene gran capacidad de liderazgo, tiene gran capacidad para influir, no sé qué, pero no van más allá. Y sobre todo yo llevo muchos años, pues soy psicóloga, tantos años uno ha pasado por muchas pruebas. La mayoría de pruebas te dicen tú qué fortalezas tienes o qué debilidades, pero nunca te dicen qué tienes que hacer para potenciar, qué tienes que hacer para estar desde la integración. A diferencia de Enneagrama, el Enneagrama sí te dice cuál es el camino que tienes que tomar, cómo te debes integrar, qué debes hacer para ser mejor. Nosotros trabajamos con la premisa CCR, conocernos, concientizarnos y responsabilizarnos. Entonces, luego de que te conoces, empiezas a hacer conciencia de tus comportamientos y a partir de ahí debes responsabilizarte, debes mejorar cada día. Me gustó esa fórmula CCR. Conocer, concientizar y responsabilizar. Qué interesante, justo pensaba en cómo ese compromiso emocional está súper conectado con el propósito, porque muchas veces el malestar o la insatisfacción en el trabajo es una señal clara de que algo está desalineado con nuestro propósito. No necesariamente que la persona no funciona o no tiene las capacidades, sino que existe ahí como esa desalineación, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué consejo práctico le darías a alguien que se siente insatisfecho en su trabajo, pero no sabe por dónde empezar para reconectar con lo que realmente le motiva? A veces es difícil porque nunca nos han enseñado a hacer este proceso de autoconocimiento. Entonces partamos de ahí. Toda la vida nos enseñan a saber de todo, menos a veces esos procesos de autoinspección, de autoconocimiento, ¿cierto? Entonces es complicado. Pero ¿qué es importante? Detectar realmente cómo me estoy sintiendo. Si me estoy sintiendo frustrada, si siento que no estoy dando lo máximo de mí, si siento que estoy limitada, que no me veo proyectada, que no hay como esa motivación. A partir de ahí, hacer un autoanálisis. Bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son esos valores? ¿Conectan o no con la empresa? ¿Con la cultura de la empresa? Y aquí te voy a contar un ejemplo de un cliente que estaba en una empresa ya mucho tiempo, en una cultura con un estilo muy particular, llega una nueva líder de gestión humana con una cultura absolutamente diferente, donde es más abierta, más explosiva, más de y en vez de dedicarse a respetar y conocer la esencia de cada uno, lo que hace es imponer su esencia. ¿Qué pasó con esta persona? Obviamente chocó con esa nueva forma y obviamente se frustró, ya empezó en un tema difícil, ya no es lo mismo, ya hubo ataques, otros temas, y uno dice, qué lástima, o sea, porque ya 8 años estaba adaptada, todo funcionaba, fluía normalmente, pero cuando llega una persona con otro estilo, con otra forma, eso cambia, y siendo líder de gestión humana, entonces, ¿qué tenían que hacer como líder? Venga, yo los conozco, y respeto la esencia de cada uno, porque yo no puedo pretender que todos sean como yo, cada uno tiene su particularidad y desde ahí cada uno tiene fortalezas y tiene cosas maravillosas por aportar. Volviendo, hacemos ese proceso de introspección, de conocernos, incluso me puedo apalancar de otras personas preguntándole, mira, dame 3 fortalezas que tú creas que tengo, un aspecto por mejorar, hacer ese listado de valores y empezar a ponderizar. Y aquí es difícil porque cuando tenemos un trabajo y sabemos cómo es la situación hoy del país, a veces preferimos estar insatisfechos, estar desmotivados, que hacernos a un lado porque sabemos que no conectamos con esa cultura. Entonces es una decisión compleja, pero sí tenemos que ir trabajando desde allí, sin renunciar, mirar cómo puedo mejorar, cómo puedo aplicar eso que me gusta en la empresa y si no hay posibilidad alguna, estando adentro empezar a buscar. Empezar a mirar otros horizontes que me permitan conectar con mi propósito. Y ahí es importante evaluar las ofertas, porque a veces por el desespero aplicamos a cualquier vacante. Entonces, no, tomémonos el tiempo también de analizar. Ese proceso de selección es para la empresa un tiempo de mirar si el candidato se ajusta, pero es también el tiempo para usted analizar con lo que ve en la entrevista, en los procesos, en todo, si realmente es la cultura que conecta con usted. Ese tema de la cultura siento yo que es como el tejido que conecta todo
pero si no se tiene la herramienta de autoconocerse, de saber su propósito y demás, se puede llegar a sentir como que está en el lugar equivocado, como que llegué a donde no era. Y lo que tú dices, cuando está la necesidad latente, pues a cualquier vacante yo aplico porque lo que necesito es el ingreso. Pero aún así yo siento que si tienen la herramienta de antes de conocerse, así llegue a un lugar, si se conoce va a poder acomodarse de tal forma que se sienta bien, así como que no esté tan alineado. ¿Sí? ¿Crees que sea posible eso? Sí, porque yo tengo claro qué me gusta y qué no, porque yo tengo claro cuáles son esas fortalezas y qué no, porque yo tengo claro hacia dónde quiero ir, hacia dónde no. Entonces, cuando tú tienes claro eso, en el momento que te dicen, mira, te necesitamos en este cargo, yo voy a tener la capacidad y la autonomía de decir, no, eso no es lo que conecta conmigo, pero me encantaría aprovechar y dar iniciativas y proponer en esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo conozco, puedo firmemente decirle a esa empresa, por aquí no es, por acá sí es. Pero cuando no sabemos qué queremos, como dice el dicho, cualquier bus nos sirve. Entonces, para donde nos lleve, nos vamos, y ahí es cuando nos quemamos en las empresas, cuando no evaluamos si ese candidato realmente lo vamos a subir de cargo o a cambiar horizontalmente a un nuevo rol, y lo quemamos porque no le evaluamos esas capacidades y esas fortalezas, pero sobre todo esa motivación. Entonces, quemamos a las personas. Entonces, sí, yo creo que siendo uno muy coherente, muy consistente con lo que ha hecho del proceso de introspección, si uno tiene claro eso, va a poder manifestarlo y va a poder decir realmente qué quiere y para dónde va. Me gustaría hablar un poquito de las barreras que impiden que los empleados conecten con el propósito. ¿Cuáles son las más comunes y cómo pueden superarlas? Pues uno es la falta de esas herramientas de autoconocimiento, que muchos no las conocen, no se las facilitan dentro de las empresas, no permiten estos espacios, ya sea con coach, con facilitadores, con mentores o simplemente con una previa retroalimentación, partiendo desde los mismos procesos de selección que no se hacen retroalimentación. Mire, usted salió así, 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 sino que esa información queda como oculta por allá en el cuarto oscuro, como si no fuera del mismo empleado, entonces no se les da esa información. Dos, como en tema de un entorno limitante, donde no se le permite al empleado explorar, tener iniciativas, proponer, mirar en este rol cómo le va, venga, flexibilicémonos y conocemos de otras cosas. Yo creo que también el tema de la alineación, las empresas no comunican ese propósito, entonces yo como empleado tampoco sé a qué le estoy aportando. Entonces si la empresa no tiene claro el propósito, yo cómo voy a saber que le estoy aportando algo a esa empresa, que realmente vale lo que estoy haciendo, el esfuerzo. La falta de reconocimiento, entonces se nos vuelve todo paisaje y no reconocemos esos logros, por pequeños que sean, de los empleados. Y cuando reconocemos, esto se vuelve un círculo positivo en el que, claro, el empleado vio que su función, que sus actividades y que todo aportó valor a ese propósito, y lo vuelvo a hacer cuando se me reconoce, ¿cierto? Entonces se vuelve un círculo positivo. Y a veces como personas solemos cumplir las expectativas externas de todos los demás menos las propias. Entonces nos desviamos desde nuestro propósito, porque entonces elegimos una carrera porque a los papás les gustaba o porque es la más rentable, trabajamos en X cargo porque es la mejor empresa o X o Y, etcétera, siempre cumpliendo las expectativas externas, más no lo que realmente conecta conmigo. Entonces ahí es importante. ¿Qué otro tema? Una cultura muy rígida que no permite a los empleados ni hablar, o sea, ni medio mencionar cualquier cosa, de puertas cerradas, donde aquí todo se hace y todo está establecido y así es, y cero, no hay posibilidades de nada. Entonces esas culturas limitan esa posibilidad de que la persona potencie ese propósito de vida. Bueno, aquí quiero hablar de dos cosas. Una es, en un mundo empresarial cambiante que todo el tiempo está moviéndose, ¿qué prácticas recomendarías a los líderes para que el propósito laboral de los colaboradores no se pierda cuando hay una crisis o están en una transformación? Y lo otro es poner ahí como las estrategias, porque el líder en este momento siento yo que se enfrenta también a un cambio generacional en el que puede tener un equipo que tiene generaciones diferentes, ¿no?
Lo primero como líder es ser coherente y dar ejemplo, que es lo que nos suele pasar, no lo vamos ahorita. Entonces, como líder debo ser coherente, dar ejemplo y transmitir ese propósito, comunicarlo, ser muy fluido en esa comunicación, que haya una comunicación constante de arriba hacia abajo, que no llegue hasta ahí y se quede, sino que fluya dentro del equipo. Lo otro es fomentar esa flexibilidad, autonomía, o sea, que ese equipo entienda que puede participar, que puede ser parte de esas decisiones, que puede contribuir, que puede generar diferentes alternativas e iniciativas y que no va a ser cohibido o va a ser subvalorado porque cualquier propuesta entonces no es válida. Y también es muy importante conocer, darse el tiempo de sentarse con esa persona e ir más allá de esas capacidades técnicas o conocimientos técnicos, abrir esa puerta de usted para dónde va, precisamente preguntarle de esa motivación. Entonces muchos líderes tratan, y eso también apunta al tema de la flexibilidad y en caracteres. Nosotros normalmente actuamos desde el centro de respuesta en el cual estamos. Ejemplo, si yo soy muy analítica como jefe, yo voy a esperar que todos mis empleados sean analíticos y yo les voy a dar las indicaciones desde el análisis. Tan sencillo como, listo, para mañana quiero el informe, quiero que tener A, B, C, D y ya. Y me regué en dar directrices y hasta ahí. Resulta que hay empleados que no son desde el análisis. Hay unos que son emocionales, otros que son desde la acción. Entonces esos emocionales se van a quedar como, este jefe ni siquiera nos saluda, ni siquiera nos pregunta cómo estamos, o sea, de una pues hagan, no, qué pereza. El otro que es desde la acción, no, a mí no me enrede con esos rollos, dígame qué hago y yo voy y ejecuto. Entonces cuando actuamos desde nuestra postura y no nos ponemos al nivel de los demás, generamos esas distorsiones y ese rompimiento. Entonces tenemos que conocer cómo es el otro. Si el otro es emocional, ¿qué me cuesta a mí preguntarle cómo está? Si el otro es de análisis, ¿qué me cuesta a mí contarle el para qué y por qué? Entonces tenemos que ser muy observadores como líderes de cómo actúa el otro, qué está haciendo, cómo dice, cómo se expresa. Y yo diría que el tema de capacitación y desarrollo permanente, pero una capacitación y desarrollo que vaya focalizado hacia esa persona, hacia el propósito de esa persona, de hacia dónde se quiere direccionar, no simplemente una capacitación por cumplir. No, es que todos trabajan en equipo. Pero entonces a todos no les va a aplicar, ya hoy en día ya sabemos que eso por ningún lado es efectivo, que no pasa nada, se llenan unas listas, pero de ahí para allá no pasó nada. Entonces venga, ¿hacia dónde que tenemos que capacitar? ¿Y hacia dónde lo queremos desarrollar? Queremos que usted siga creciendo en este cargo, este es el direccionamiento basado en lo que usted sabe, basado en sus fortalezas y en lo que usted desea. Entonces que sean muy ajustados a esa persona y no algo simplemente por hacer. Es impresionante cómo algo tan simple, el ejemplo que nos acabas de dar, es algo como, o sea, algo tan simple como reconocer a las personas puede tener un impacto tan profundo. Porque mira que lo que acabas de decir tal cual me pasó muchas veces antes y el jefe sentía como que decía, estoy hablando en chino, o sea, di un listado de lo que necesito, qué más necesitan para cumplirlo. Y claro, mira que es que el poder reconocer la individualidad de cada persona del equipo cambia completamente el resultado. Es impresionante. Quiero volver un poco a lo que hablábamos hace un rato y es desde el comienzo del ciclo, desde el proceso de selección. Yo siento que tú lo tienes súper mapeado, como que lo has analizado bastante cuando hablas de las capacidades técnicas que claramente en el proceso de selección es, digamos, es una cosa obligatoria, pero ¿cómo crees que los reclutadores pueden asegurar que los nuevos empleados ya vengan alineados con el propósito de la empresa desde el inicio? Yo creo que los procesos de selección hoy en día tienen que ser más estratégicos y ahí va asumado la marca empleadora, ¿cierto? Que es muy importante. Yo todos los días me encuentro con clientes míos que dicen, presenté un proceso y no voy a llamar. Entonces yo creo que tenemos que ser estratégicos y saber de una vez que lo que estamos proyectando con los procesos de selección es marca empleadora. Desde ahí parte el propósito, misión y visión de esa empresa. Desde ahí me está dando claras señas de qué tipo de empresa es. Entonces, como estrategia es uno, comunicar. Y comunicar muy bien esa vacante, qué espera ese candidato, cuál es el reto principal. Pero sacamos vacantes, una foto donde no dice nada.
No hay información, ni siquiera salario porque se volvió un misterio el salario, ni siquiera los requerimientos, o sea, nada. Es el coordinador comercial y lo básico y ya, y no nos dice. Entonces, claro, la gente pues aplica ciegas. Entonces, partiendo de ahí, la comunicación. Segundo, el tema del onboarding. Cuando ingresamos, y en el proceso, tratar de indagar no solo lo técnico, sino los valores, conocer esos valores de esa persona, si conectan con los de la empresa y conocer la motivación y el propósito. Pero no nos damos el tiempo de preguntar e indagar, sino que nos quedamos en pruebas que son las mismas de siempre, que evalúan las mismas competencias de siempre y no vamos más allá. Supongamos que ya esta persona pasó el tema del onboarding. ¿Qué le estoy transmitiendo a ese empleado? Le estoy comunicando cuál es el propósito empresarial y qué esperamos de él y cuál va a ser su ruta de desarrollo y cómo él aporta a la empresa. Entonces, ¿qué tipo de comunicación le doy en ese proceso? En ese proceso que se me olvidó de reclutamiento, puedo incluir a los líderes, al equipo, que observan ellos, para que también el candidato pueda observar la dinámica en la empresa, cómo es el líder, cómo se expresa, los compañeros, cómo los observa. De alguna manera uno tiene interiorizada esa cultura y cuando vas a un lugar, por más que tú seas el candidato que está siendo evaluado, si tú eres observador, te das cuenta el trato que el líder le está dando a los otros cómo interrelacionan, cómo se sientan, cómo... Entonces, si tú eres observador, tú te das cuenta, uy, este no puede ni hablar, o este sí, lo dejan participar sin problema, o este entonces tú observas todo eso. Entonces, poder facilitarle a la persona ese momento de líderes y empleados, súper bien. Simulaciones, juegos de roles donde realmente se vea reflejada esa cultura, lo que se espera. Entonces, uno aquí se encuentra un sinfín de cosas donde como empresas nos vendemos muy bien y las personas somos poco observadores cuando estamos de candidato, pero a la hora que entramos es algo totalmente diferente. Y acordémonos que aquí hay para todos los gustos y sabores. Si fuéramos más claros, más honestos, comunicáramos mejor, pues seguramente encontraríamos la persona que realmente va a encajar ahí y va a durar y no va a tener una rotación que nos va a salir más costoso en 2-3 meses porque no conectó con ese jefe, porque ese jefe es poco emocional y yo soy absolutamente emocional. Entonces pues necesito todo este tiempo de capacitación, reclutamiento, que sale mucho más costoso en el proceso. Bueno, qué importantes estas herramientas que nos acabas de dar, porque creo que sirve para ambos bandos, por decirlo así, el que está buscando el talento y la persona que está intentando entrar a alguna vacante. Coincide mucho con muchas cosas que dijiste, como que hay vacantes o a veces uno ve en LinkedIn mucho, como que urgente se necesita. Y uno le dice, pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué están buscando específicamente? Como que a veces solo ponen la profesión y uno dice, pero es que hay muchas especialidades, realmente dígame qué es lo que está buscando. Eso por un lado, digamos, como consejo para los navegantes que nos escuchan, que están del lado del reclutamiento. Y lo otro también es súper importante lo que nos acabas de decir, cuando estás siendo tú el candidato, estás haciendo el proceso, hay que observar y yo también creo que hay que preguntar, porque pues realmente preguntar no está de más y no está mal hacerlo. Yo necesito más para saber si realmente deseo seguir y no sé si tal vez la gente pueda sentir que no puede preguntar porque como que no le abren la puerta, no sé si puede hacer eso. Hay que saber cuándo preguntarse también, porque si estás apenas arrancando el proceso, yo le digo a mis clientes, esperen que ya vayan como a la segunda entrevista o algo, y si hasta ahí no ha sido claro, pregunte. Y si no hay una respuesta, eso es una respuesta finalmente, porque te están diciendo, somos cerrados, no tienes opciones, solamente la información es de aquí hacia allá y no de acá hacia acá, así que esta es la cultura de acá. Pero cuando son empresas que son abiertas, te dicen, mira, el reto es tal, tus funciones son tal, el contrato es así, desde el principio, y le dicen, ok, hay comunicación, fluye, es una cultura abierta, entonces también eso es una respuesta. Entonces tenemos que analizar. Lo que pasa es que, por eso te digo, a veces buscamos desde la necesidad y no nos enfocamos en esos detalles y caemos en un círculo vicioso donde caemos en una empresa que no nos adaptamos y otra vez salimos y se vuelve para el candidato pues malo en su hoja de vida y para la empresa malo por el proceso de costos y todo. Entonces en ambas partes se vuelve un círculo vicioso que es difícil de sacar. Coincido mucho contigo. Bueno, Liliana, hablemos un poquito del futuro. Quiero preguntarte cómo imaginas que será el equilibrio entre el propósito, el bienestar personal y la integración de la tecnología en el trabajo. Yo pienso que la tecnología, más que verla como un enemigo, que muchos hoy en día la están satanizando, hay que verla como un amigo. O sea, hay que
aprenderla a usar. No es que nos esté quitando puesto, no es que si yo no la aprendo a usar, sí me va a quitar el puesto, eso es claro. Entonces yo creo que más que un enemigo es convertirla en un aliado de nuestro propósito. Y te voy a dar el ejemplo mío. Me voy a poner como ejemplo. Yo soy de una época tradicional, nuestra cultura, o sea, yo ya pasé los 40 hace rato. O sea que estas tendencias, pues nunca las había manejado. Para mí es un tema nuevo, soy psicóloga, tampoco sé ingeniería ni nada de estas cosas. Pero no podía quedarme renegando de esto. Yo soy eneatipo 8 líder, te digo, entonces me gusta influenciar, por eso hago lo que hago, por eso me gusta ser mentora, lo amo, me apasiona, tengo 14 grupos de WhatsApp donde comparto cosas, en LinkedIn, porque me apasiona poder influenciar positivamente a las personas. Entonces cuando yo era esta tecnología tenía dos opciones, pelear con ella o sumarme y usarla a mi favor. ¿Qué hice? Sumarla a mi favor. Entonces yo todos los días publico contenido en LinkedIn, todos los días con las ofertas, algo de valor. Me tocó aprender a usarla y hoy en día es mi herramienta, mi mano derecha. Yo no podría crear todos los días contenido de propio sin yo tener esa ayudita. Entonces para mí es una ayuda ChatGPT, por ejemplo. Para mí es una ayuda todas las herramientas que uso en las aplicaciones para que Canva, que una cosa, que inteligencia artificial, todo. Intento usarlo, intento aprender. ¿Para qué? Para ponerlo en función de mi propósito. Entonces, desde allí es que yo lo integro. ¿Cómo eso me apalanca lo que realmente yo quiero hacer? Entonces, si mi propósito es influenciar a otros, ¿cómo puedo ayudarme? Entonces, la tecnología me ayuda a llegar a más personas virtualmente. Me ayuda a generar más contenido todos los días. Entonces, me apalanco en él para poder hacer ese propósito posible. Entonces, tenemos que quitar como ser más flexibles, quitar esas barreras y volvernos amigos de todo esto que va a seguir cambiando, porque ya no lo mostró el mundo todos los días cambia a pasos agigantados, y si nosotros nos quedamos renegando y no nos actualizamos y no estudiamos y no aprendemos, pues ahí sí va a ser mucho más difícil que ese propósito se dé y que nosotros tengamos oportunidades. ¿Quieres llevar tu gestión de nómina al siguiente nivel? Prueba Bitácora gratis, ajústala sin problemas, anticipa cambios legales y gestiona novedades en segundos. Solo haz clic en el enlace de la descripción. Te esperamos, tripulante. Coincido mucho en lo que dijiste, me parece fundamental el dejar de resistirse y más bien convertirlo en una herramienta que nos ayude. Bueno, Liliana, ahora tengo mucha curiosidad de cómo cuéntanos un poquito más sobre los servicios que ofreces, cómo los navegantes que nos están escuchando, las empresas que nos están escuchando, pueden conocer más sobre ti, sobre tus servicios, eso que nos acabas de decir, como qué tipo de líder eres y todo esto. Me parece que es una herramienta poderosa. Cuéntanos cómo accedemos a todo esto. Bueno, básicamente me pueden seguir en LinkedIn. Entonces, para las empresas, yo lo que les ofrezco a las empresas es servicios de formación y mentorías para empleados. De alguna manera, a veces hago procesos de selección, pero los hago es con Enneagram. Entonces, ahí va la diferencia, pues no con las pruebas tradicionales. Y para las profesionales, para los estudiantes que están a punto de terminar, están las mentorías de empleabilidad y marca personal. Entonces, tengo 3 mentorías con las cuales acompaño a esos profesionales que están buscando una opción o que quieren mejorar en la cual están. Los acompaño de manera personalizada de sesiones, a veces hago grupales donde aprendemos varias cosas. Pero digamos que el valor diferencial de Liliana Mejía es trabajar el autoconocimiento. Siempre partiendo del autoconocimiento empezamos ese proceso de fortalecer lo demás. Fortalecer lo demás es como, entonces, empezamos a fortalecer el autoconocimiento, luego trabajamos creencias, porque tenemos muchas creencias limitantes. Está muy difícil, no se puede, la situación, todos nos llenamos de todas esas vocecitas negativas. Entonces trabajamos creencias, trabajamos toda la parte de hoja de vida con ATS, que muchas empresas medianas, grandes usan ya hoy el sistema de inteligencia artificial para filtrar esos candidatos a través de las hojas de vida. Entonces hacemos una hoja de vida que sea de que pase los filtros ATS y que cumpla y que sea de impacto para el reclutador también, ¿cierto? Mejoramos ese perfil de LinkedIn, que es la plataforma número 1 donde buscan los headhunters, donde pues entran las empresas a buscar candidatos, y simulacro de entrevista. Entonces digamos que es todo un proceso como que fluye de más a ya estar preparado, pero siempre arrancando del proceso de autoconocimiento. Me encuentro en redes, Liliana Mejía Roldán, me muevo más que todo en LinkedIn, aunque comparto contenido en Instagram. Mi red definitivamente adoro LinkedIn, porque es una red que te permite conseguir cursos,
relaciones a nivel de toda Latinoamérica, por fuera, o sea, es una red maravillosa. Entonces ahí, o ya me pueden escribir a info.lilianamejia@gmail.com o al WhatsApp 316-814-5498. Perfecto, Liliana. Dejamos ahí cualquier tipo de medio por el que se quiera comunicar contigo, que seguramente les va a servir mucho con todo lo que nos has contado. Pienso que has tocado puntos muy valiosos en toda esta área organizacional. Para cerrar, quiero preguntarte cuál es el mensaje o consejo que le dejas a los navegantes en este mundo de la gestión del talento humano. Yo le diría que sean muy flexibles en cuanto que a los cambios, a las personas. O sea, no todos son iguales, no podemos encasillar a todo mundo en un mismo paquete. Que comuniquemos, que seamos transparentes con la comunicación que brindamos, ya sea en un proceso, ya sea internamente. Y que también aportemos a que las personas tengan su proceso de autoconocimiento. A veces no tienen las herramientas y muchas personas se quedan sin saber qué tienen por mejorar y no lo hacen porque nadie les dice. Entonces, que de alguna manera seamos más empáticos y ojalá las empresas se vuelvan mucho más empáticas en eso, en dar por finalizados los procesos y ojalá en dar una devolución a esos candidatos, porque estamos dejando candidatos desde la frustración, desde la tristeza, desde la baja autoestima, porque inician procesos que son larguísimos, que nunca les decimos nada y que tampoco les hacemos un cierre. Entonces, qué lindo hacer un cierre y decir, mira, tú no pasaste por eso, hay cosas que mejorar, potenciar, estas son tus fortalezas, pero definitivamente no te gustaste. Eso es todo, la persona seguro lo va a entender. Entonces, que seamos más empáticos en ese proceso de selección y que le demos todas las herramientas a esos empleados cuando ingresan de conocerse, de ver cómo conectan realmente con el propósito de la empresa, dar los espacios para una formación, para un coaching, para una mentoría, para una herramienta, ¿por qué no hacérsela y luego sentarse y darle esa retroalimentación? Entonces, creo que como líder de gestión humana tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que asumirla. Y es desde la empatía con las personas, antes de ingresar y después de ingresar. Bueno, Liliana, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Estoy segura de que todos los navegantes que nos escuchan se llevan grandes aprendizajes sobre cómo incentivar ese propósito laboral y personal. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tu sabiduría con nosotros. A ti, Julie, a Bitácora, muchas gracias por invitarme, gracias por este espacio, por permitirme hablar y por hacer de estos podcasts un conocimiento para otros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Liliana Mejía Roldán, soy mentora de empleabilidad y los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.